Muy buenos días a todos los participantes. Los saludamos desde la Dirección de InfoSalud, Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias del Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, miércoles 18 de septiembre, con el tema catarata, a cargo del doctor Guillermo Terán Sánchez, especialista en oftalmología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Quisiéramos recordarles que cualquier pregunta, duda o consulta pueden hacerlas mediante el chat en cualquier momento de la exposición para ser respondidas al final. Doctor Guillermo Terán Sánchez, es un gran honor tenerlo con nosotros. Bienvenido. Adelante. Buenos días. Bien, me pidieron que les hable sobre catarata. Catarata es una de las patologías en oftalmología más frecuentes y la principal causa de ceguera en el país y en todos los países del tercer mundo. Catarata, como definición, es cualquier tipo de opacidad que tiene el cristalino. Y es quirúrgica esta cuando interfiere y disminuye significativamente las labores de un paciente. Epidemiológicamente es importante que es la mayor causa de disminución de la agudeza visual y ceguera en el mundo. Miren que la catarata como causa de ceguera es más o menos en el mundo alrededor de 15 millones de personas. Y se espera tener casi el triple en el 2025, en ausencia o de nuevas o más eficientes intervenciones quirúrgicas. ¿A qué se debe esto? Porque recuerden que la pirámide poblacional es invertida y va a haber más personas adultas con mayor cantidad, obviamente, de catarata. Países en desarrollo económicamente, un ciego por catarata saca de la fuerza laboral a dos personas, a dos individuos, porque si lo tienen que cuidar y consideramos un jornal de 8 horas para que lo cuiden a esta paciente, se saca a 2 personas más de la fuerza laboral. O sea, económicamente no es conveniente tener a un ciego por catarata. Miren, el impacto económico de la cirugía de catarata está estimado en 3 billones por año, o sea, ni siquiera se acerca a nuestro Producto Bruto Interno a nivel nacional. En Estados Unidos son operados 1.25 millones cada año. En el país, nuestra población de ciegos por catarata es más o menos alrededor de 150,000 y no se hace porque no hay campañas para poder realizar estas cirugías. El otro punto que es importante y epidemiológicamente en cuanto a la prevalencia y la incidencia, ustedes pueden ver que a partir de los 65 años, en forma exponencial, aumenta la prevalencia y la incidencia de catarata. Los cambios seniles, o sea, cualquier tipo de opacificación que existe, también a partir de los 50 años en ambos sexos, pero más frecuentemente en mujeres, o sea, es más frecuente la catarata en el grupo femenino. ¿Qué síntomas produce una catarata? El síntoma más incipiente es el deslumbramiento. ¿Y por qué se debe? Porque existe una dispersión de la luz. Es como si estuviese en el cristal del carro sucio, entonces les ilumina un carro, entonces en esas opacidades se produce esa dispersión de la luz y que produce ese deslumbramiento. Los pacientes con catarata se quejan en manejar en la noche por ese deslumbramiento. Imágenes borrosas, o sea, la agudeza visual cae y que no es mejorada con agujero estenopeco, porque recuerden, todos los bajas de visión que mejoran con agujeros estenopecos son por defectos refractivos, más esto no. Diplopia monocular es una de las causas de que generalmente la diplopia se debe, si yo tengo visión binocular, desvío mi eje visual, estoy viendo doble. Pero si yo me tapo un ojo y tengo catarata en el ojo izquierdo y sigo viendo doble, es por catarata. Y recuerden, porque la catarata no tiene la misma densidad en toda su extensión. Hay zonas de mayor densidad y de menor densidad y como consecuencia puntos de refracción diferentes y como consecuencia diplopia. Todo se va a volver gris. Recuerden, grandes pintores, Rembrandt, etcétera, en sus cuadros el azul es más azul, el rojo es más intenso porque todo se va volviendo más opaco. En pacientes que ni tienen un poco de curiosidad de taparse uno de ojo, muchas veces pasan inadvertidas aquellas cataratas unilaterales. Y hay un grupo que se les llama alteraciones de conducta. Recuerden que muchos niños con catarata no pueden verbalizar,
decirle a mí se me bajó la visión o no veo en estereopsis. Entonces hay que tener exámenes especiales para poder diagnosticar en estos pacientes. Recuerden, en los adultos menores de 40 años, o sea, en los prepresbitas, la dificultad de conducir en la noche por el deslumbramiento, y en los presbitas la segunda visión, porque esa catarata aumenta la densidad y se miopiza, igual que sucede en los diabéticos que pueden leer de cerca, pero eso es momentáneo hasta que la catarata sigue avanzando. ¿Qué son los signos? La pupila blanca, o sea, la leucocoria. Los síntomas o signos sutiles son el reflejo cuando uno ilumina la pupila y ve el fondo rojo con el oftalmoscopio, y por delante la opacidad, que es de la catarata. Y la síntoma o signo más importante es la reducción de la agudeza visual. Les vuelvo a repetir que no mejora con agujero estenopeico. Se hacen una serie de pruebas para hacer el diagnóstico. El más importante es la toma de la agudeza visual, que debe ser ojo por ojo, frente a una cartilla de Snellen. La exploración, que se hace con una linterna o con un oftalmoscopio, para ver, les vuelvo a repetir, el fondo rojo y por delante la opacidad. Y el más importante es la biomicroscopía, o sea, en el examen en una lámpara hendidura para ver la extensión de esa catarata, la densidad de esta catarata y el tipo y la localización. Se hacen otros exámenes como la ultrasonografía A y B para determinar, por ejemplo, longitudes axiales, cataratas complicadas, etc. Y el modo B, que es el corte bidimensional, para determinar si hay patología en el polo posterior. Ustedes pueden ver los diferentes tipos de catarata, cataratas subcapsulares, lenticonos posteriores, traumáticas, cataratas las más comunes por senilidad, que son aquellas cataratas de tipo homogéneas. Y hay un rubro que es importante decirlo, son las cataratas congénitas. Hay una serie de síndromes, galactosemia, déficit de galactoquinasa, hipoglucemia, síndrome de Lowe, distrofia miotónica, etc. Catarata por rubiola, recuerden las infecciones antes de las 9 semanas, si se ha presentado en la madre, es casi seguro de que el paciente, 1 de cada 2, presente cataratas congénitas. Y otros síndromes como Wegener, Hallermann-Streiff, etc. Así, típicamente, ustedes pueden ver en la fotografía cataratas centrales, axiales, que son cataratas congénitas. Este paciente está dilatado, obviamente, para que reciba estimulación y no haga ambliopía. Y la catarata en adulta, las más frecuentes es la catarata diabética, que se ha visto que estos son formadores de catarata, porque en la etapa preinsulínica, recuerden que estos pacientes hacían una hiperglicemia con una cetoacidosis, se hinchaba el cristalino y disgregaba estas fibras por ósmosis y se formaban obviamente cataratas, pero incluso después de la época preinsulínica, los pacientes siguen formando. O sea, los pacientes con diabetes son pacientes formadores de catarata. Los pacientes con hipocalcemia, aquellos que por un CA de tiroides, que se les hacía una disección radical de cuello y se les llevaba también las hipopara, se producía esta hipocalcemia quirúrgica, obviamente, y también hacen catarata. La aminoaciduria es otra, y la catarata senil, que es la más frecuente. Unas cuantas palabras sobre las cataratas tóxicas. El más frecuente son aquellas por el uso de corticoides. Característicamente son aquellas cataratas subcapsulares, y el uso que esas se tiene no solamente es por el uso tópico, sino también sistémico, ya sea vía oral, sistémico, etcétera, por todas las vías. Y estas pacientes generalmente, aquellos que reciben corticoides por largo tiempo, pacientes inmunosuprimidos con enfermedades autoinmunes, artritis reumatoide, lupus, etcétera, con pacientes que son asmáticos, con alergias crónicas, etcétera, que van a producirse por el uso de corticoides. El uso de mióticos, que cada vez es menor por fármacos como las anticolinesterasa. Las irradiaciones infrarrojos. Recuerden que en el país todavía existen los sopladores de vidrio, o aquellas industrias que trabajan con bastante calor.
en las fundiciones. Los rayos X, pacientes que reciben tratamiento con radiación para enfermedades inmunológicas. Los microondas se ha visto que es un factor potencial. En aquellos electrocutados también se produce catarata. Aquellos intoxicados por cobre y hierro también se produce cataratas. Y bueno, todos estos factores de cataratogénicos de sumación y de acompañamiento. Hay otro rubro que se le llama las cataratas traumáticas. Reciben un trauma después de 1 año, 2 años, desarrollan catarata, también es otra de las causas. Y aquellas cataratas que son secundarias a procesos inflamatorios, por ejemplo. Eso se les llama una catarata complicada. Si yo tengo un paciente que hizo una uveitis, que es una inflamación intraocular, desarrollan catarata, es una catarata complicada. O tuvo un melanoma de uvea y desarrolló catarata, es una catarata complicada. Y bueno, las cataratas secundarias están referidos solo y exclusivamente a procesos sistémicos, como por ejemplo una diabetes, es una catarata secundaria. Ustedes pueden ver pacientes que han recibido radiación en la foto de superior izquierda, en la superior derecha una paciente con una catarata complicada por una uveitis, en la parte inferior izquierda un paciente que ha recibido un trauma y forma catarata, y en la parte derecha ustedes pueden ver el iris que está con vasos sanguíneos, es una rubiosis iridis por una diabetes que forman vascularización y como consecuencia no solamente catarata, sino glaucoma. ¿Cuál es el manejo médico de las cataratas y cuáles son las indicaciones quirúrgicas? El manejo médico probado ahora, se ha visto una serie de medicamentos, Ruyovit, Vitreolen, Catalin, antioxidantes vía oral, etcétera. No está probado ni clínica ni epidemiológicamente que previenen o eviten el desarrollo de la catarata. Está probado así. Nosotros sí hacemos un manejo médico, por ejemplo, dilatando las pupilas en aquellas cataratas axiales en niños para evitar la miopía. Obviamente, en los que todavía no se pueden operar, se les aumenta la iluminación ambiental, se les hace una corrección de sus lentes de medida, se les elimina los agentes cataratogénicos y radiación, corticoides, etcétera, pero todo es un efecto temporal. Tratamiento final de la catarata es un tratamiento quirúrgico. Pero existen indicaciones muy precisas para la cirugía de catarata y la indicación más común es, obviamente, la mejoría de la función visual. Recuerden que ahora las agencias de gobierno y las industrias piden un mínimo de agudeza visual. Los estándares son más elevados y entonces hay gente que se opera a más con agudezas visuales mejores. Por ejemplo, un 20/25, un 20/30, un aviador les va a estar inmediatamente pidiendo que sea operado porque necesita tener una agudeza visual de 20/20. Incluso si este paciente tiene ya alteraciones en la distinción de los claros-oscuros, va a requerir obviamente que sean operados de catarata, aún teniendo 20/20 de agudeza visual. Y los otros son aquellos cataratas monoculares que pierden la estereosis. Recuerden que para tener estereosis se necesita visión binocular para ver en tercera dimensión. Se pierde por una catarata monocular. Disminuye la visión periférica y produce obviamente deslumbramiento. Las otras indicaciones quirúrgicas son lo que nosotros le llamamos un glaucoma facolítico. Recuerden que las proteínas del cristalino salen y producen aumento de la presión intraocular y este glaucoma no va a ser resuelto si no se opera de catarata. El otro es el glaucoma facomórfico, que es la segunda foto. Ustedes ven que el cristalino es un cristalino entumescente. Aumenta el diámetro antero-posterior y produce un bloqueo pupilar. Y como consecuencia, un glaucoma agudo. Y esto no va a solucionarse si el paciente no se opera. Las otras son las inflamaciones, como la uveitis facotóxica. Esas proteínas producen inflamación y esa uveitis no va a ser solucionada si no se opera este paciente. Cristalinos que están dislocados en cámara anterior y que producen un daño endotelial por un trauma o cualquier otro tipo de
enfermedad, se va a tener que obviamente sacar esa catarata. Y obviamente aquellas cataratas que dificultan ver el fondo de ojo y interfieren tanto como el diagnóstico como el tratamiento. Por ejemplo, un paciente con una retinopatía diabética proliferativa o no proliferativa severa que requiere tratamiento láser, yo no lo voy a poder si tiene catarata. Primero tengo que operarlo y poder aplicar el láser. O pacientes con glaucoma que no sé si ese nervio óptico ya está destruido o muy avanzado, no lo voy a poder visualizar, entonces necesito operar a estos pacientes. Unas cuantas palabras sobre la catarata senil. Recuerden que es la opacificación del cristalino por procesos naturales de envejecimiento. Recuerden que el 99% de personas, o sea, casi el 100% mayores de 50 años, tienen ya algún tipo de opacificación cristaliniana. Y 1 de cada 4 de estos pacientes tienen una disminución marcada, o sea, están, en otras palabras, para ser operados. Es mucho más frecuente, como les dije, en mujeres, en 64%. El tratamiento médico local y sistémico, ya les vuelvo a repetir, no existe. Y el tratamiento médico quirúrgico de elección ahora es la facoemulsificación. Existen indicaciones para la cirugía de la extracción del cristalino intracapsular, o sea, sacar el núcleo más la cápsula. Y eso sucede en pacientes, por ejemplo, que se les ha luxado por un trauma o un paciente con Marfan, que hay que sacar todo. Son indicaciones precisas. En resumen, hemos visto las indicaciones quirúrgicas para la mejora de la visión, las razones médicas que hemos hablado, y existe una tercera que faltaba, que son por razones estéticas. Una leucocoria produce una pupila blanca que estéticamente no se ve, es mejor ver una pupila negra, o sea, sin catarata. Es la otra indicación. La cirugía extracapsular es la cirugía planificada, común, que se puede realizar con muy poco instrumental. Se hace una capsulotomía en abrelatas en 360 grados, como ustedes pueden ver en el slide. Y por maniobra de presión y contrapresión se saca ese núcleo, se aspiran los restos y se coloca un viscoelástico y se coloca una lente rígida. Se ponen 5 o 6 puntos de acuerdo a la apertura que se ha hecho. La recuperación es mucho más lenta, demora más o menos unos 2 meses. Se opera un ojo, después de 2 meses hay que operar el otro ojo. O sea, más o menos unos 5 o 6 meses el paciente lo tenemos bloqueado. A diferencia de la cirugía de facoemulsificación. La cirugía de facoemulsificación que ustedes lo están viendo en el slide, se pueden dar cuenta que es una pequeña incisión de 2.2 milímetros y que en esta se realiza por un ultrasonido. El ultrasonido que va a mucha velocidad va fragmentando la catarata y se aspira toda esta. Y en esa bolsa se coloca un lente plegable por esa misma incisión de 2.2 milímetros. Obviamente que la recuperación en estos pacientes es inmediata porque el paciente sale viendo y se restituyen rápidamente a sus funciones laborales. El equipamiento obviamente es mucho mayor, la curva de aprendizaje es mucho mayor, pero la recuperación es mucho en más corto tiempo. Hay muchas formas de sacar y técnicas quirúrgicas para sacar por facoemulsificación. Ustedes van a ver acá la técnica de faco-chop, que es la fragmentación, es como si estuviesen cortando una pizza. Por esa misma incisión de 2.2 milímetros se hace un puerto por el segundo instrumento de 1.2 milímetros. Son muy pequeñas, no se pone ningún punto, solamente se hidratan para los bordes de la herida principal, porque la incisión es muy pequeña y no requiere puntos, y el paciente inmediatamente recupera. O sea, la cirugía ahora de catarata es faco-refractiva, o sea, restituyen inmediatamente su agudeza visual, y no solamente para visión de lejos, sino también para visión de cerca y distancia intermedia, porque tenemos los lentes de multifocales o de visión extendida, y el paciente se restituye inmediatamente a sus actividades cotidianas.
Bien, quiero hablar como un punto que es sumamente importante, es sobre las cataratas en niños. Miren, del 10 al 38.8, o sea, casi el 40% de todas las cegueras infantiles se deben a cataratas congénitas. O sea, la catarata no es una enfermedad típicamente de personas mayores. Y miren que el 26% de estos niños que eran operados de catarata congénita acudían a un colegio normal. O sea, cuán restitutiva era la cirugía en estos niños que eran operados de catarata. O sea, es sumamente importante. Catarata que es diagnosticada en niños es catarata que debe ser operada. Y como problema de causa grave de problema ocular en la población infantil, miren, la retinosis pigmentaria, que es una degeneración, una distrofia, miren, 1 a 5 casos en millón, lejísimos. El tumor más frecuente en niños, retinoblastoma, un caso en 18,000 recién nacidos, lejísimos. A diferencia de la catarata congénita, que es 1 en 250 recién nacidos, es 0.4%, o sea, es sumamente frecuente y es una patología de causa de ceguera en infantes muy frecuente. El 44% son varones, o sea, es mucho más frecuente en mujeres, y el 66%, o sea, 2 de cada 3 son de tipo bilateral. Existe una serie de síndromes de cataratas congénitas asociadas, el famoso TORCH, o sea, rubiola, ya les dije, en pacientes mamás en el primer trimestre que han tenido rubiola, 1 de cada 2 va a presentar o desarrollar catarata. Sífilis, prematurez, alteraciones metabólicas, síndrome óculo-cerebral renal, Alport, Down. 15% de estos niños desarrollan cataratas congénitas. Y otras antecedentes heredofamiliares que pueden tener estos pacientes. En resumen, el tratamiento de la catarata en niños, ya les dije, el tratamiento médico local es dilatarlos, pero recuerden que eso es momentáneo porque el tratamiento más importante, catarata que es diagnosticada de un niño, es catarata que debe ser operada. Y el tratamiento médico sistémico, recuerden que esta no es una patología que solamente viene con catarata, sino la asociación sistémica que van a presentar en estos pacientes. No sé si tienen alguna pregunta. No escucho. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctor Guillermo Terán Sánchez, especialista en oftalmología del Ministerio de Salud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Recordarles a los participantes que si tienen alguna pregunta pueden enviarlas a través del chat. Doctor Guillermo Terán, tenemos una pregunta en el chat. Nos han preguntado, buenos días, ¿los pacientes que padecen de presión alta son propensos a tener catarata? ¿Presión arterial alta o presión arterial? Sí, nos dicen presión alta. Porque puede ser presión ocular o presión arterial alta. Bien, entonces habría que hacer las dos preguntas. Sí. Si es presión arterial, no es un factor de riesgo para desarrollo de catarata. O sea, pacientes hipertensos no es un factor de riesgo para catarata. Sí, diabetes, es una enfermedad sistémica. Pacientes con hipertensión van a hacer compromiso más en retina. Y eso, bueno, vamos a ver, no el paciente hipertenso que viene por un examen de fondo de ojo, sino las complicaciones que van a desarrollar por su hipertensión, que vemos en el polo posterior, no en el segmento anterior. Y pacientes que hacen glaucoma, o sea, presión alta intraocular, sí es un factor de riesgo para desarrollar a más temprana edad catarata. Importantísimo, doctor. Muchísimas gracias. También nos han preguntado con respecto en qué momento se realiza la operación, cuándo el paciente debe ser operado de catarata. Sí, muy bien. Cuando se hacía la cirugía extracapsular antes, el paciente esperábamos que haga un 20-100, un 20-200 y de agudeza visual y se operaba. ¿Por qué? Porque los resultados de agudeza visual postoperatoria no eran muy halagüeños, ¿no?
había que cortar los puntos por el astigmatismo que le sucedía, etcétera. Había mucha inflamación intraocular, etcétera, etcétera. Entonces, los resultados no eran muy óptimos. Pero ahora no. La cirugía se desarrolla con el primer slide que yo les puse. Cuando las actividades de este paciente interfieren en el paciente que está obviamente desarrollando catarata. Y eso va a depender de la persona que estemos viendo. Les pongo el ejemplo más extremo. Si yo tengo a un señor que se pasea jubilado, va al parque, lee su periódico, probablemente con un 20/70, un 20/100 les va a pedir que les hagan una cirugía de catarata. Pero si tienen el otro extremo, un aviador que es activo a los 65 años y ya está presentando molestias con un 20/25, les va a pedir obviamente que este paciente sea operado inmediatamente. O sea, no hay una línea de agudeza visual estándar para que el paciente sea operado, sino lo más importante en estos es cuando esta catarata interfiere con sus actividades cotidianas. Importantísimo, doctor. Muchísimas gracias. Nos han preguntado también sobre el pronóstico de la operación de catarata y posibles complicaciones que puede haber. Sí, el pronóstico de la catarata va a estar referido a qué tipo de catarata se tiene, ¿no? Y las cosas adyacentes que pueda tener. Si son cataratas complicadas o que estén asociadas a síndromes intraoculares, por ejemplo, síndromes pseudoesfoliativos, etcétera, que van a tener una acuciosidad para el cirujano que tenga que hacer el tipo de cirugía. Obviamente que tiene que tener en médicos que tengan la habilidad quirúrgica que puedan desarrollar. No es lo mismo operar, por ejemplo, un paciente con una catarata, con un paciente hipermétrope, diabético, obeso, con cuello corto, hipertenso, etcétera, que son colaterales que pueden dificultar en la cirugía, en la realización de la cirugía. Obviamente que para eso se toman los exámenes preoperatorios de sangre, orina, riesgos quirúrgicos, examen, etcétera, que van a permitir nosotros tomar las precauciones debidas y tratarlos estos pacientes. Pero el pronóstico es una cirugía cotidiana, es una cirugía electiva, no es una emergencia, que se puede realizar y con unos resultados excelentes. ¿Cuáles son las complicaciones? Las complicaciones son las complicaciones que puede tener intraoperatorias como rupturas de cápsula posterior, sangrado, ifema, etcétera, etcétera. O posoperatorias, que nadie está libre, infecciones, etcétera, uveitis, glaucoma, etcétera, que se pueden presentar. Recuerden, cuando a mí el paciente me pregunta, doctor, ¿usted me asegura al 100% que yo voy a quedar bien? Es como decirle, si yo subo un avión, tengo un riesgo de que ese avión se caiga y para todo, ¿no? En este momento que estamos en esta comunicación puede haber un temblor y puede haber cualquier cosa. Ya, la persona no está exenta de tener un riesgo. Para eso se toman los exámenes previos, preoperatorios y las medidas para que esto tenga un buen fin. Excelente, doctor Terán, muy importante. Doctor, nos estaba hablando de la catarata complicada. ¿A qué se le llama catarata complicada? Les estaba refiriendo, hay uno lo que se le llama la catarata secundaria. La catarata secundaria es aquella que son producidas por patologías extraoculares, por ejemplo, una diabetes, ¿no? Va a producir una opacificación en el cristalino más tempranamente. Pero la catarata complicada son aquellas cataratas que son producidas por eventos intraoculares. Por ejemplo, un glaucoma va a producir catarata. Un paciente que tiene una uveitis, es una inflamación intraocular, va a formar cataratas, una catarata complicada. Un paciente que tiene una neoplasia de melanoma uveal y me desarrolla una catarata, es una catarata complicada, ¿no? Hay que manejar bien el término catarata secundaria y catarata complicada, ¿no? Importantísimo, doctor. Y en ese caso, el manejo de esa catarata complicada es de la enfermedad subyacente y luego el tratamiento, ¿o cómo es el manejo en ese caso? Sí, por ejemplo, si este paciente ha desarrollado una catarata complicada por una uveitis, esta uveitis va a formar sinequias posteriores, van a estar adherido el iris a
a la cápsula anterior del cristalino, la pupila no se va a poder dilatar. Muchas veces cuando nosotros entramos, tenemos que entrar con unos ganchos especiales para producir tanto la ruptura de esas sinequias y la apertura de la pupila, porque no solamente con gotas se va a poder dilatar. Con un viscoelástico muchas veces se tienen un recuento endotelial de la córnea muy bajo por la misma uveitis, entonces hay que utilizar un viscoelástico especial para proteger. Medidas que se tienen que tomar agregadas para poder tener un buen fin, ¿no? Estos hay que incluso iniciar con corticoides una semana antes para que no haya reactivación de la uveitis en estos pacientes, ¿no? Son medidas que se tienen que tomar en el médico oftalmólogo que va a realizar este tipo de cirugía. Importantísimo, doctor. Muchísimas gracias. Y nos han preguntado también con respecto al diagnóstico precoz de la catarata congénita y cuándo se opera la catarata congénita. Sí, es una buena pregunta. ¿A qué edad? Mire, es sumamente importante porque los primeros que van a ver son los pediatras al niño y tienen la obligación de tener un oftalmoscopio y hacer un examen oftalmoscópico para ver el brillo, no hacer un fondo de ojo, sino ver un brillo en el fondo de ojo para ver si no hay opacidades. Paciente, eso es importantísimo de que apenas nace o en los primeros controles de estos neonatos sea examinado y descartar cualquier tipo de cataratas congénitas. Porque recuerde que mientras más tempranamente este paciente sea operado, se va a evitar desarrollar una ambliopía por deprivación, ¿no? El ojo perezoso. Entonces, porque esta retina no se va a estimular si tiene una catarata, por ejemplo, completa, blanca, entonces no se va a desarrollar. No se desarrolla, va a tener un nistagmus y no va a tener fijación, etcétera, etcétera, y no va a poder desarrollarse. O sea, lo más temprano que permita la cirugía en estos pacientes. Si el paciente se puede operar a muy temprana edad y el médico anestesiólogo, porque obviamente esto tiene que ser una anestesia general, se tiene que realizar. Si es una catarata axial que no es completa, yo lo puedo tener dilatando, me va a poder estimular la retina, entonces me va a poder posponer un poco, pero lo principal es catarata que es diagnosticada, es catarata que debe ser operada. Importantísimo, doctor, muchísimas gracias. Y lo otro es con respecto en establecimientos de atención primaria, ¿cuáles son los insumos, elementos, equipos que necesita el médico de atención primaria para diagnosticar catarata y cuándo hacer entonces la referencia al oftalmólogo para operar al paciente? Sí, es importante. En todo centro primario lo que deben tener es una cartilla de Snellen para que yo pueda tomar la agudeza visual a este paciente. Recuerden que es ojo por ojo. Y en las mismas hay un agujero estenopeico, son reglas que tienen un pequeño agujerito para ver si esto mejora la agudeza visual con ese agujero estenopeico. Si mejora la agudeza visual, comienzan a leer las letras, eso es un defecto refractivo, que eso tiene que ir al oftalmólogo que le haga una refracción. Pero si este paciente, esa baja de agudeza visual, no mejora con ese agujero estenopeico, hay que buscar patología. Cualquier tipo de opacificación, no solamente del cristalino, un leucoma corneal, una vitreitis, una lesión en la retina, etc. O sea, agudezas visuales que no mejoran con el agujero estenopeico deben ser remitidas. Y es importante que obviamente el oftalmólogo general tiene que saber hacer un fondo de ojo, o sea, dilatar al paciente y ver si hay cualquier tipo de opacificación que se nota, una mancha negra y detrás el fondo rojo que nosotros vemos, es paciente que debe ser remitido. Un oftalmoscopio es un instrumento así como un estetoscopio, sumamente importante que debe tener todo médico, no especialista, sino todo médico general para poder realizar un examen adecuado, ¿no? Importantísimo, doctor. Muchísimas gracias por esta excelente exposición. Preguntarles algunas recomendaciones finales, principalmente para los establecimientos de atención primaria sobre este tema tan importante que es la catarata. Sí, recuerden que esto es una causa, la catarata es una de las causas primarias de ceguera en países en desarrollo. La primera es catarata, la segunda es glaucoma, enfermedades sistémicas por retinopatías, degeneración macular relacionada a la edad en nuestros países. En países en desarrollo es al revés. Hay más frecuencia de
causas de ceguera por degeneración macular relacionada a la edad y enfermedades sistémicas. Pero no es porque haya más frecuencia en nuestros países, en países de desarrollo, sino que como es la mayor cantidad de población, tenemos mayor cantidad y no tenemos el dinero suficiente para poder operar a nuestros pacientes de catarata. O sea, es sumamente importante reconocer a un paciente que desarrolla catarata porque esta causa de ceguera es hasta antieconómico tenerlo en casa, porque alguien tiene que cuidar a un ciego por catarata y eso saca de la fuerza laboral a muchas personas que pudiesen estar trabajando. O sea, económicamente no es conveniente tener un ciego por catarata. Es la importancia de remitir a estos pacientes para que sean operados, ¿no? Recuerden que la catarata es una de las causas de ceguera que son restituidas ad íntegro, obviamente si la retina o el nervio óptico está bien, a diferencia de glaucoma. El glaucoma es una causa de ceguera que ya no se recupera, porque el nervio óptico que está destruido, eso ya no se recupera, pero la catarata no. Es una ceguera que es recuperable, ¿no? Y es importante. Importantísimo. Muchísimas gracias, doctor Guillermo Terán Sánchez, especialista en oftalmología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, y lo esperamos en próximas telecaptaciones. Un aplauso para usted. Gracias. Buenos días. Muchísimas gracias. Buenos días, un gran saludo para usted y todo el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, y a todos los participantes, invitarlos a las próximas telecapacitaciones del día de hoy. Continuamos a las 12 del mediodía con formación de facilitadores en salud ocular a cargo del Instituto Nacional de Oftalmología, y a la 1 de la tarde, intervención temprana de la infección renal aguda a cargo del Instituto Nacional de Salud del Niño en el Ministerio de Salud. Los esperamos a todos. Muchas gracias. Hasta luego.